Hay días en que salir de casa parece más difícil, ¿verdad? Tomamos una respiración profunda antes de cerrar la puerta, miramos la calle y sentimos una extraña pesadez en el ambiente. Parece que el mundo exterior es demasiado peligroso. Tanta violencia, tantas malas noticias, tanta gente que vuelve a casa diferente de cómo salió. Y nuestro corazón lo siente. Siente por los hijos que se van temprano a estudiar o trabajar, con el celular en la mano y los audífonos puestos, distraídos, viviendo en un mundo que ya no parece tener tiempo para la oración. Siente por el esposo que toma la carretera, por la esposa que regresa tarde, por los padres que esperan a que el portón se abra y solo respiran en paz cuando escuchan la llave girar en la cerradura. Vivimos tiempos en los que el miedo se esconde en las pequeñas cosas. Un retraso, una llamada que no llega, una sirena que suena a lo lejos, y de repente la mente dispara 1000 pensamientos. ¿Estará todo bien? ¿Regresará a salvo? Y la verdad es que en el fondo, todo el mundo tiene miedo de perder a quien ama. Incluso los que dicen ser fuertes, incluso los que sonríen todo el tiempo. Porque el amor nos hace valientes, pero también vulnerables. Y es esa vulnerabilidad la que aprieta el corazón cada vez que alguien que amamos cruza la puerta. Pero los antiguos sabios decían que ese miedo puede transformarse, que no necesitamos vivir prisioneros de la inseguridad. Podemos convertirla en oración, en recuerdo, en conexión con algo más grande. Ellos enseñaban que antes de salir de casa es necesario vestir el cuerpo con fe, porque el mundo puede ser peligroso, pero el corazón que camina con Dios regresa en paz. Sientes un nudo en el pecho, un miedo leve, no de algo específico, sino de la misma incertidumbre. El corazón se oprime y tratas de fingir que todo está bien. Es solo preocupación, ya pasará. Pero los antiguos sabios de Israel decían que ese sentimiento no es debilidad, es un aviso. Ellos enseñaban que a veces el alma presiente lo que los ojos aún no ven, y que esa incomodidad silenciosa es el corazón pidiendo protección, un recordatorio del cielo que dice: «No salgas solo, acuérdate de mí antes de partir». Porque no todo miedo es malo. Algunos miedos son avisos de amor, maneras que Dios encuentra para llamar tu atención antes de que algo suceda. Y los sabios siempre repetían una frase que el tiempo no borró: cuando el corazón pide protección, solo los necios lo ignoran. Antes de continuar, cierra los ojos por un instante. Piensa en alguien que amas. Esa persona que vive en tu corazón puede ser tu hijo, tu esposo, tu madre, un amigo, alguien que está lejos o enfrentando algo difícil. Siente ese amor y ahora con fe escribe en los comentarios el nombre de esa persona. Declara con el corazón que Dios proteja esa vida todos los días, en la ida, en la vuelta y en todos los caminos. Cada nombre escrito aquí será una oración silenciosa, una petición de luz que sube al cielo con la fuerza de la fe. Escribe en los comentarios a alguien que amas y quieres que Dios proteja siempre. Vivimos tiempos extraños. Sales de casa, miras al cielo y parece que hasta el aire es diferente. La gente camina apurada con la mirada distante, los hombros pesados, el tráfico, el ruido, las noticias. Todo parece recordarnos que el mundo se volvió peligroso. Pero lo que casi nadie percibe es que el peligro más real no está afuera, sino en lo que olvidamos llevar con nosotros. Antiguamente la gente salía de casa con fe, hoy sale con prisa, y en medio de esa prisa dejamos algo sagrado atrás, la bendición de la protección. ¿Conoces ese miedo? Ni siquiera hace falta nombrarlo. Es ese que aprieta el pecho cuando tu hijo sale de noche y finges estar tranquilo. Es ese que despierta a las madres a las 3 de la mañana
solo para comprobar si el ruido de la puerta fue realmente el viento. Es el miedo de que el mundo cambió y tal vez no estemos listos para él. Las calles están llenas, pero solitarias. Los vecinos se hablan menos. Los hijos pasan más tiempo en las pantallas que en los ojos de sus padres. Y la fe que antes vivía en las pequeñas cosas, una oración, un beso en la mezuzá, una vela encendida, se volvió un artículo de olvido. Pero los antiguos nunca salían de casa sin un gesto de fe. Ellos sabían que lo invisible también camina por las calles y que un simple olvido espiritual puede abrir puertas que no deberían abrirse. La prisa que nos hace andar solos. Quizá ni lo notes, pero casi todos hoy salen de casa en automático. Se despiertan, toman el celular, engullen el café, cierran la puerta y se van. Pero lo que nadie se pregunta es, ¿salí acompañado de Dios? Los sabios antiguos decían que la prisa es enemiga de la bendición, porque la bendición necesita conciencia. Nace cuando te detienes un segundo, respiras hondo y recuerdas, no voy solo. Ellos creían que cada salida es una travesía, y toda travesía necesita un símbolo de protección. Por eso, antes de salir, hacían algo tan simple y tan olvidado hoy. Ponían algo en el bolsillo, una señal, un recordatorio de que Dios camina contigo. Cuando el mundo parece empeorar, ¿has notado cómo las malas noticias ya no sorprenden a nadie? Cada día una nueva tragedia, y poco a poco el corazón se va endureciendo. Pero el peligro de eso es que cuando el corazón se cierra al dolor, también se cierra a la luz. Los antiguos decían que el alma necesita recuerdos, pequeñas anclas para no perderse en el caos, y una de ellas era lo que llevaban en el bolsillo. No era superstición, era fe viva, diaria, sencilla, la fe que se renueva en cada salida y en cada regreso. El dolor silencioso de las familias hoy. Hay un miedo que habita en los hogares, el miedo de perder el control, de no poder proteger a quienes amamos, de que el hasta luego de la mañana pueda ser el último. Nadie lo dice, pero todos lo sienten. Los padres miran a sus hijos salir y tratan de sonreír. Las madres se preocupan cuando el celular tarda en sonar, y en el fondo todos tienen el mismo pensamiento. ¿Cómo puedo proteger a quienes amo si el mundo es tan impredecible? Los antiguos sabios conocían ese sentimiento. Ellos también temían por sus hijos, por su familia, por los viajes. Pero en lugar de vivir en el miedo, enseñaron un secreto para transformar el miedo en luz. Un gesto simple, una fe poderosa. En los tiempos antiguos, en Jerusalén y en las pequeñas aldeas judías de Galilea, nadie salía de casa sin un ritual. Antes de cruzar la puerta, hacían una breve oración. Después colocaban un pequeño trozo de pergamino en el bolsillo. En él estaba escrita una frase sagrada y decían: «Quien lleva a Dios en el bolsillo, lleva protección en el camino». No era magia, era memoria. Era la forma de mantener el corazón conectado a la presencia, de asegurar que aún en medio del caos, el alma no olvidara quién la guía. Hoy la mayoría de las personas sale de casa armada con llaves, tarjetas y audífonos, pero desarmada espiritualmente. Y por eso el mundo parece más frío, más peligroso, más vacío. Porque la ausencia de fe crea grietas invisibles y el miedo se alimenta de ellas. Los antiguos lo sabían, y por eso, antes de cruzar cualquier puerta, hacían lo que hoy casi nadie hace. Pedían protección. Decían los sabios: «No salgas de casa sin recordar a Dios, pues el olvido es la puerta por donde entra el mal». Ellos dejaron secretos que no murieron con el tiempo, solo quedaron dormidos. Y tal vez en el fondo, tú también sientas que es hora de despertarlos, de traer de vuelta aquello que el mundo moderno cambió por prisa y distracción. Pon esto en tu bolsillo cuando salgas de casa,
decían los sabios, y Dios te protegerá en la ida y en la vuelta. Pero, ¿qué era exactamente lo que ponían? ¿Y por qué ese gesto tan simple era capaz de proteger el cuerpo y el alma? Esa es la pregunta que vamos a comenzar a responder, y cuando lo descubras, entenderás que la protección más antigua del mundo aún funciona y siempre funcionará. Hay un tipo de miedo que no aparece en las estadísticas, no está en los periódicos ni en los titulares, pero vive dentro de las casas y de los corazones. Es el miedo de perder lo que amamos, el miedo de que el mundo enloqueció y de que ya no sabemos cómo protegerlo. Nadie habla de eso en voz alta, pero lo sientes. Lo sientes cuando tu hijo tarda en responder el mensaje. Lo sientes cuando sales de casa y suena una sirena a lo lejos. Lo sientes cuando ves en los ojos de alguien ese vacío que antes era fe. Vivimos rodeados de tecnología, pero espiritualmente desnudos. Tenemos cámaras en cada esquina, alarmas en cada portón. Pero, ¿dónde están los ángeles? Los antiguos no necesitaban muros altos, porque llevaban la protección dentro de sí. Hoy tenemos muros, cerraduras, contraseñas y un corazón desprotegido. A veces parece que el miedo se convirtió en un miembro invisible de la familia. Está allí en el silencio de la cena, cuando todos miran las pantallas y nadie se mira entre sí. Está en las madrugadas insomnes de las madres que rezan en voz baja. Está en los padres que aparentan ser fuertes, pero que por dentro cargan un nudo que no se desata. El miedo moderno no es a los ladrones ni a las enfermedades, es el miedo a la ausencia de Dios. Es el miedo de darse cuenta de que por más conectados que estemos con el mundo, nos desconectamos del cielo y sin notarlo comenzamos a caminar solos. Mira a las personas a tu alrededor. Rostros cansados, miradas apagadas, risas automáticas. Vivimos en el tiempo de la prisa y de la distracción, y eso tiene un precio. El precio es la pérdida de la sensibilidad espiritual. Los antiguos sabios decían que cuando el hombre olvida lo sagrado se esconde, y lo que queda es el vacío, un vacío que intentamos llenar con trabajo, compras, redes sociales, viajes. Pero el vacío espiritual no se llena con movimiento, solo con presencia. Quizá por eso, aun con tanto confort, tanta tecnología, tanta modernidad, el mundo parece más pesado, porque el alma está intentando gritar y ya nadie la escucha. Los sabios de Israel hablaban del Yeserá, la fuerza del caos interior. Ellos enseñaban que todo mal externo comienza dentro. Cuando el hombre pierde su luz, el mundo a su alrededor comienza a oscurecerse, y por eso el miedo moderno es tan peligroso. Es espiritual disfrazado de racional. Puedes decir, tengo miedo a los asaltos, a las enfermedades, a las guerras, pero en el fondo lo que temes es la sensación de estar solo ante todo eso. El miedo es el síntoma de un alma que no se siente acompañada. Por eso, los antiguos nunca salían de casa sin recordar a Dios. No querían solo alejar el peligro, querían recordar que no estaban solos. Hoy, cuando alguien habla de fe, la gente se ríe. Lo llaman superstición, misticismo, fuga de la realidad. Pero la verdad es que todo ser humano necesita creer en algo más grande. Hasta el que lo niega cree en algo, en el dinero, en el azar, en la suerte. La diferencia es que los antiguos elegían creer en lo que no cambia. Su fe no era ciega, era consciente. Ellos sabían que el mundo tiene fuerzas invisibles y que es necesario caminar con protección, no con miedo, sino con lucidez espiritual. Y esa lucidez es la que hoy está desapareciendo. ¿Ya notaste que hay casas donde el aire es pesado y otras donde la paz es palpable? No es decoración, es energía.
El alma de la casa es el espíritu de quienes la habitan, y de la misma manera la energía de tu camino es el reflejo de lo que llevas dentro. Los antiguos decían: el mal no persigue a los fuertes, busca a los distraídos. ¿Y qué es la distracción sino la ausencia del recuerdo de lo divino? Vivimos días en que las personas se olvidan hasta de sí mismas y mucho más de Dios. Por eso hay tanta inquietud, tanto miedo, tanto vacío. Cuando olvidamos invitar a Dios al camino, ¿has pensado que quizá el problema no sea el mundo afuera, sino lo que olvidamos llevar con nosotros? Antiguamente, antes de salir, las personas pedían bendición a los padres, besaban el símbolo de la fe en la puerta, hacían una oración. Hoy salimos con audífonos en los oídos y el corazón en silencio. Los sabios sabían: quien sale en silencio camina vulnerable. Porque el silencio sin oración es espacio abierto para el miedo. Pero el silencio después de una oración es refugio, un recuerdo que protege. Por eso los antiguos dejaron un secreto. El mundo solo es peligroso cuando olvidas quién camina contigo. Ellos creían que hay una forma de transformar el miedo en luz. Un gesto simple, casi infantil, pero que abre portales invisibles de protección. Y ese gesto comienza en el instante en que recuerdas poner algo en tu bolsillo antes de salir. Un símbolo, un recuerdo, una afirmación de fe. No es superstición. Es como encender una vela dentro de ti. El hombre que lleva a Dios consigo siempre regresa en paz. Así decían los sabios. Y esa paz que muchos llaman suerte tiene nombre: presencia. Hay quienes pasan la vida buscando esa presencia en templos, en libros, en promesas, pero siempre estuvo a un gesto de distancia, el gesto de recordar. Algunos lo llaman costumbre antigua, otros secreto espiritual. Pero los sabios judíos sabían exactamente lo que hacían cuando decían: pon esto en tu bolsillo cuando salgas de casa. Porque sabían que el peligro no está solo en las calles, está en el olvido de que Dios aún camina con nosotros. Y quizá lo que falta en el mundo de hoy no sea seguridad, sino memoria. Hubo un tiempo en que salir de casa era un acto sagrado. Antes de la prisa, antes de la carrera, antes del miedo, había un momento de pausa. Las personas respiraban hondo, miraban el cielo y decían: Dios, camina conmigo hoy. Hoy casi nadie hace eso. Y quizá por eso el mundo parece cada vez más pesado, porque olvidamos cómo se sale de casa con luz. El olvido no comenzó de repente, llegó poco a poco. Primero dejamos de orar antes de las comidas, después dejamos de bendecir a los hijos antes de dormir. Y un día, sin darnos cuenta, empezamos a salir de casa sin recordar a Dios. Fue entonces cuando el mundo empezó a cambiar. Las calles se volvieron más frías, las miradas más apuradas y las tragedias más frecuentes. No porque Dios dejara de proteger, sino porque nosotros dejamos de invitarlo a caminar con nosotros. Las casas antiguas y la fe que vivía en ellas. Si visitas una casa judía antigua, notarás algo curioso. En las puertas hay una mezuzá, un pequeño pergamino enrollado con palabras de la Torá escritas a mano. No es un adorno, es un recuerdo. Cada vez que alguien la toca, al entrar o salir, está diciendo sin palabras que esta casa y este camino estén bajo la protección del Eterno. Era un hábito simple, pero de poder inmenso. Y aun quien no sabía leer hebreo, podía sentir lo que aquello significaba. Yo no camino solo. Hoy las casas tienen cerraduras inteligentes, cámaras, alarmas, portones automáticos, pero están cada vez más vacías de luz. Los antiguos no tenían nada de eso, pero tenían conciencia. Y esa conciencia era su escudo invisible, cuando la fe se volvió un recuerdo distante.
Quizá creciste viendo a tu abuela encender una vela los viernes por la tarde. Quizá recuerdas haber escuchado a alguien decir: «Vete con Dios antes de salir». Y quizá hoy, sin darte cuenta, también repitas esas palabras, pero sin la fuerza que tenían antes. Porque la fe se volvió un hábito de lenguaje, no de alma, y el mundo moderno transformó la espiritualidad en algo decorativo. Hablamos de Dios, pero olvidamos sentir a Dios. Repetimos palabras antiguas, pero olvidamos el gesto que las hacía vivas. Los sabios judíos decían que la fe no vive en las frases, vive en los gestos. Y fue justamente el gesto lo que perdimos, el pequeño acto de recordar, la generación que cambió la bendición por la prisa. Hoy los niños salen de casa con audífonos en los oídos. Los padres dicen chao sin mirar a los ojos. Las madres dan un beso apresurado y vuelven al celular. Pero algo dentro de ellas, aunque silencioso, todavía siente que falta algo, porque en el fondo el alma recuerda lo que la mente olvidó. Extraña la bendición, la pausa, el toque invisible de la protección, y cuando no lo recibe, lo busca en otro lugar, en las redes, en los objetos, en las modas espirituales que prometen paz instantánea, pero nunca llenan lo que falta. No es novedad, es regreso. Regreso a lo simple, a lo sagrado, a lo antiguo que nunca envejece. La costumbre de los sabios, un secreto en el bolsillo. Los sabios de Israel tenían una costumbre que muchos desconocen. Antes de salir de casa ponían algo en el bolsillo, un pequeño pedazo de pergamino con una frase sagrada escrita a mano. No era superstición, era conciencia, era su manera de decirse a sí mismos: «Llevo conmigo la presencia del Eterno». Ellos sabían que el peligro mayor no está en las calles, sino en el olvido, y que cuando la mente recuerda a Dios, el corazón se fortalece, el camino se ilumina y el mal pierde fuerza. El mundo perdió el gesto y con él la calma. Hoy vivimos una era de exceso de información, de ruido, de estímulo. Pero hay una escasez que mata lentamente, la escasez de gestos sagrados. Gestos como encender una vela, decir una bendición, tocar la mezuzá, poner algo en el bolsillo como símbolo de fe. Esos actos eran recordatorios silenciosos de que Dios participa en la vida cotidiana. Hoy el hombre vive como si estuviera solo, y el miedo es la consecuencia natural de eso. Los sabios advertían: cuando el hombre olvida lo sagrado, el mundo también lo olvida a él. Algunos todavía sienten ese llamado. A veces viene en un sueño, otras en una coincidencia improbable, o en ese momento en que escapas por poco de un accidente y sin pensarlo dices: «Fue Dios». Sí, lo fue, pero quizá el verdadero milagro fue el recordatorio, la breve conciencia de que nunca estuviste solo. Los antiguos vivían en diálogo constante con lo divino. No esperaban milagros, los creaban con la memoria. Y por eso, incluso en tiempos de guerra, hambre y persecución, nunca se sintieron desprotegidos. La humanidad de hoy está llena de recursos, pero vacía de rituales, y quizá por eso el corazón moderno se siente tan expuesto, porque el ritual, el simple acto de recordar lo sagrado, es como un escudo invisible que se forma alrededor del alma. Los antiguos lo sabían y dejaron el secreto ante nosotros. Simple como el aire, pero poderoso como el fuego. Recordar. Recordar antes de salir, recordar antes de hablar, recordar que hay una presencia que camina con nosotros y sobre todo recordar llevar ese símbolo contigo, aunque sea solo un pequeño papel, un toque, una palabra, una oración. Porque el olvido abre puertas, pero el recuerdo cierra todas las que conducen al mal. En los próximos pasos de este camino, entenderemos cómo los sabios enseñaban a mantener vivo ese recuerdo y por qué el simple acto de llevar algo en el bolsillo
transformaba el miedo en fe, el azar en destino y la ida en regreso seguro. En el mundo moderno recordamos de todo: compromisos, plazos, contraseñas, notificaciones, pero olvidamos lo esencial. ¿Quién nos sostiene en cada respiración? Los antiguos sabían que la distracción es la grieta por donde entra el miedo. Por eso crearon gestos, símbolos, palabras y pequeños rituales que mantenían viva esa memoria. Entre ellos, el más simple y quizá el más olvidado era poner algo en el bolsillo antes de salir. Cada paso es una oración disfrazada. Estas palabras son atribuidas a Rabí Akiva, que vivió en el siglo I. Él decía que el hombre que camina consciente camina protegido, pues cada paso guiado por fe crea un campo de luz a su alrededor. Los sabios no hablaban de superstición, hablaban de energía espiritual. Enseñaban que la materia obedece al espíritu y que el gesto físico de llevar algo sagrado contigo es un recordatorio que moldea la realidad. Cuando el cuerpo actúa con fe, el mundo responde. Por eso, antes de salir de casa, muchos rabinos escribían una frase corta en un trozo de pergamino y lo guardaban en el bolsillo. Y al tocar ese pergamino durante el día, recordaban: Dios está conmigo, yo no camino solo. Ese toque simple, ese segundo de conciencia, lo cambiaba todo. Hoy, muchos de esas enseñanzas parecen lejanas, pero su poder sigue intacto, porque lo que los sabios enseñaron no depende del tiempo, depende de la conciencia. Ellos dejaron un mensaje para nosotros, los apurados del futuro. Cuando el mundo se vuelva demasiado ruidoso, recuerda el silencio de los gestos. Poner algo en el bolsillo antes de salir es más que tradición. Es un recordatorio físico de una verdad espiritual. Yo no camino solo. Y cuando esa frase vuelve a vivir dentro de nosotros, el miedo pierde el poder de dictar nuestros pasos. Cada generación deja algo a la siguiente. Algunos dejan bienes, otros cicatrices. Los sabios de Israel dejaron secretos de luz, pequeños rituales que mantienen lo invisible a nuestro favor. Y uno de esos secretos fue guardado, transmitido en silencio, casi como un código espiritual. Lleva en el bolsillo lo que te recuerde a Dios, y el mal olvidará el camino hacia ti. Esa herencia no necesita ser comprendida para funcionar, necesita ser vivida. Y quizá el llamado de estos tiempos oscuros sea justamente este: recordar lo que olvidamos, reactivar lo que quedó dormido y retomar lo que era simple pero sagrado. Porque cuando la voz de los antiguos vuelve a escucharse, el corazón moderno se calienta y el miedo empieza a desaparecer. Hay algo poderoso que los sabios hacían, algo que pocos hoy comprenden. Ellos no solo hablaban con Dios, conversaban con Él antes de cada salida, como quien habla con un amigo fiel. Y de esa costumbre, olvidada y silenciosa, nacerá la revelación que lo cambia todo. La casualidad es el disfraz preferido de Dios. Antiguo dicho judío. ¿Alguna vez viviste algo que parecía coincidencia, pero en el fondo sabías que no lo era? Un retraso que impidió un accidente, un presentimiento que te hizo cambiar de camino, un encuentro improbable que cambió el rumbo de tu vida. Los antiguos llamaban a eso Sodas Gayá, el secreto de la providencia. Nada sucede por casualidad, nada es solo suerte o azar. Todo es un diálogo invisible entre el alma y el eterno. Las señales que el mundo moderno ignora. Hoy llamamos coincidencia a lo que los antiguos llamaban milagro. Ellos veían a Dios en las entrelíneas de la vida. Nosotros, distraídos, pasamos por encima de esas entrelíneas como quien cambia de canal. Pero el mundo invisible sigue activo. No necesita de nuestra creencia para existir. Mientras lees estas palabras,
Hay fuerzas trabajando a tu alrededor, alineando caminos, desviando peligros, abriendo pasajes que tus ojos no pueden ver. ¿Ya sentiste eso, incluso sin entenderlo? Esa sensación repentina de «no vayas por aquí», o esa voz interna que dice «espera un poco». Pues sí, los sabios decían que esas voces son ecos de los ángeles, susurros de lo divino, intentando manifestarse en lo cotidiano. Hay quien no cree, pero quien vive con atención percibe. Una mujer contó cierta vez que todas las mañanas ponía la mano sobre el corazón antes de salir de casa y decía: «Dios, guía mis pasos». Un día cualquiera lo olvidó. Salió con prisa. 10 minutos después se acordó y volvió corriendo para buscar algo que había dejado. De camino de regreso, supo que acababa de ocurrir un accidente en la esquina por donde iba a pasar. No necesitó verlo para entender. Dios la retrasó para salvarla. Un hombre que cada día guardaba en el bolsillo un pequeño versículo contó que el papel se perdió un día en que discutió con su esposa y salió de casa irritado. Ese mismo día fue asaltado. Nada grave, pero suficiente para hacerlo pensar: salí sin el recuerdo, y se prometió a sí mismo no volver a salir sin él. Estas historias no son fábulas, son memorias de lo invisible, porque quien vive con fe percibe que hay un orden incluso en el aparente. Hay momentos en que la protección divina se revela de forma tan discreta que parece coincidencia. Una llanta que se pincha antes de un viaje, un mensaje que llega en el instante justo, un retraso que te hace escapar del peligro. No son contratiempos, son manos invisibles ajustando el destino. Los sabios llamaban a esto Hamacom, el lugar, uno de los nombres de Dios, porque Él está en todos los lugares, incluso en los intervalos entre lo que planeamos y lo que sucede. Imagina a un hombre saliendo de casa en silencio con el corazón pesado. Antes de cruzar la puerta, mete la mano en el bolsillo y siente el papel doblado. Allí hay una frase escrita a mano que él mismo copió días atrás. La toca, respira hondo y susurra bajito: «No estoy solo». Nada cambió afuera, pero todo cambió dentro de él. Y así es como ocurre la protección. No es magia, es presencia despierta. Los antiguos sabían que Dios protege más fácilmente a quien se acuerda de Él, y el gesto de tocar el bolsillo era el recordatorio diario de ese pacto invisible. Los antiguos sabios sabían lo que el mundo moderno olvidó. La protección de Dios no está en un cielo lejano, sino en el simple acto de recordar que Él camina a tu lado. Y ahora, en este punto del camino, el velo empieza a levantarse, porque lo que ellos ponían en el bolsillo, lo que llamaban la señal de la presencia, era más que un símbolo. Era una frase sagrada, una declaración de fe capaz de transformar el miedo en luz. Y ese secreto está a punto de revelarse. Durante siglos, esta pregunta resonó en silencio entre los muros de las casas judías. ¿Qué, en definitiva, ponían los sabios en el bolsillo antes de salir de casa? Algunos decían que era una moneda, otros un salmo, pero quienes vivieron entre ellos sabían. Era más que un objeto, era un recordatorio sagrado. Los sabios escribían con su propia mano una frase de fe en un pequeño trozo de pergamino. Lo envolvían con cuidado y lo ponían en el bolsillo junto al corazón. Y la frase era esta: «Dios es mi escudo, y ningún mal puede tocarme». Simple, directa y llena de luz. El poder oculto de la frase. Los antiguos creían que las palabras correctas tienen alma propia. Cada letra es una chispa divina. Cada palabra un canal de energía. Cuando se escriben con intención, Kavaná en hebreo, se vuelven puentes entre lo visible y lo invisible. Esta frase, decían los sabios, era una declaración espiritual de autoridad. No era una súplica, sino un recuerdo.
Ya estoy protegido porque Dios es mi escudo. Observa el poder contenido en ella. Dios es mi escudo. Afirma que no caminas solo. Hay algo mayor delante y alrededor de ti, y ningún mal puede tocarme. No es negación del peligro, es certeza de la presencia. No es un hechizo, es un contrato de confianza. La frase sirve como ancla para que el miedo no te arrastre. Y cuando el alma la repite con verdad, el mundo espiritual responde. ¿Cómo lo hacían los antiguos? Los antiguos judíos seguían este ritual con cuidado y amor. Y tú también puedes hacerlo hoy, exactamente como ellos. 1. Escribe con tus propias manos. Toma un pequeño pedazo de papel blanco, limpio, nuevo. No lo escribas en computadora, no lo imprimas. Escríbelo a mano, porque la escritura manual lleva la energía de la intención. Escribe despacio. Dios es mi escudo, y ningún mal puede tocarme. Mientras escribes, piensa en protección, en luz y en paz. Siente como si cada letra fuera una oración. 2. Dobla con gratitud. Dobla el papel 3 veces. El número 3 representa equilibrio. Cuerpo, mente y alma. Cada pliegue es un recordatorio. En el primero, agradece por tu vida. En el segundo, por quienes amas. En el tercero, por la presencia de Dios en tu camino. 3. Guarda cerca del corazón. Coloca el papel en el bolsillo de la ropa que más usas, o en la bolsa si prefieres, pero siempre cerca del cuerpo. No necesitas mostrárselo a nadie. Su poder está en el secreto. La sabiduría judía enseña: lo que está oculto en el amor es más fuerte que lo que se expone en el orgullo. 4. Toca antes de salir. Antes de cruzar la puerta, toca ese papel. No por superstición, sino por recuerdo. Respira hondo y repite la frase mentalmente o en voz baja. Dios es mi escudo, y ningún mal puede tocarme. Ese gesto crea un instante de alineación espiritual. Ya no sales en automático, sales consciente, y la conciencia es el inicio de la protección. 5. Refuerza en la noche. Cuando regreses a casa, toca de nuevo el bolsillo y di: gracias, Dios, por traerme en paz. Así el gesto se completa. Ida y vuelta, bendición y gratitud, protección y reconocimiento. Los antiguos lo llamaban el círculo de la luz, la energía que comienza y termina en Dios, la explicación espiritual. En la Cábala hay una ley sagrada llamada reflejo divino, Aorcer. Todo lo que envías con fe regresa amplificado. Cuando declaras con convicción que Dios es tu escudo, no solo dices estás moldeando tu campo espiritual. Esa frase crea lo que los antiguos llamaban Magen Elokut, escudo de Dios, un campo vibracional de luz alrededor de la persona. No se trata de alejar el mal por la fuerza, sino de no vibrar en su misma frecuencia. La luz no necesita luchar contra la oscuridad, simplemente la disuelve. Cuando llevas esta frase contigo, llevas un recordatorio constante. Soy protegido porque camino en la luz. Y ese recuerdo cambia la forma en que hablas, reaccionas, piensas y caminas. Los que vivían con este secreto. Los sabios contaban historias de personas comunes que hacían este pequeño gesto y veían milagros. Un comerciante de Jerusalén llamado Jehúda tenía el hábito de tocar el bolsillo y recitar la frase antes de abrir la tienda. Cierta vez, un incendio devastó toda la calle. La única tienda intacta fue la suya. Al ser cuestionado, respondió con sencillez: antes de abrir las puertas, abro el corazón. Una madre en Safed enseñaba a sus hijos a poner el papel en el bolsillo de la ropa de la escuela. Un día, uno de sus hijos fue atropellado por una carreta y se levantó sin heridas. El niño dijo: «El papel me protegió». Pero la madre sabía, no era el papel, era la fe viva escrita en él. El hombre piensa que camina por la tierra,
pero es el cielo quien lo sostiene a cada paso. Proverbio de los antiguos sabios. Hay un momento en la vida en que uno entiende, no porque alguien lo explicó, sino porque el corazón, cansado de tanta prisa y ruido, finalmente guarda silencio. Y en ese silencio algo despierta, el recuerdo de que la vida es sagrada. Cada respiración es un milagro, cada regreso a casa, una bendición, cada amanecer, una nueva invitación de Dios para comenzar de nuevo. El verdadero sentido de la protección. Después de todo lo que escuchamos, es imposible no percibirlo. La protección que los sabios enseñaban no era sólo contra el mal del mundo, era contra el olvido del alma. Querían recordarnos algo simple y grandioso. No estás aquí por casualidad. La vida no es un accidente. Fuiste traído hasta este instante por un hilo invisible de propósitos, encuentros, aprendizajes y liberaciones que sólo Dios pudo tejer. Y si miras con atención, verás que su presencia siempre estuvo allí en las veces que caíste y también en las veces que te levantaste. El papel en el bolsillo es sólo un símbolo. El verdadero escudo está dentro de ti. Es el amor, la fe, el coraje, la bondad, la voluntad de seguir. ¿Qué significa llevar a Dios en el bolsillo? Llevar a Dios en el bolsillo es recordarlo en las cosas pequeñas. Es mirar el cielo por la mañana y agradecer por el aire. Es bendecir a los hijos antes de dormir. Es perdonar más rápido, hablar más suave, escuchar con el corazón. Es entender que cada persona que cruza tu camino trae un mensaje. Llevar a Dios en el bolsillo es vivir despierto. Es no dejar que el miedo te robe el instante. Es transformar la prisa en presencia. Es detenerse en medio del caos y decir, incluso aquí Dios está conmigo. La vida es una travesía, y como toda travesía, hay tormentas, hay curvas, hay días en que el viento sopla en contra, pero es justamente en esos días cuando el gesto de los antiguos cobra sentido. Tocar el bolsillo, sentir la presencia, recordar la frase sagrada, Dios es mi escudo y ningún mal puede tocarme. Estas palabras no alejan el dolor, pero dan fuerza para atravesarlo. No prometen un camino sin piedras, pero sí un corazón firme para caminar sobre ellas. Y cuando entiendes esto, percibes que la protección no es lo que impide el sufrimiento, es lo que te hace seguir amando. Incluso después de él, los sabios sabían que el hombre pasaría por tiempos como estos, tiempos en los que las oraciones se perderían en el ruido y la fe parecería distante. Por eso dejaron una herencia silenciosa. Cuando el mundo olvide lo sagrado, el corazón será el nuevo templo. Y por eso este secreto es eterno, porque mientras exista alguien capaz de cerrar los ojos y decir con sinceridad, Dios es mi escudo y ningún mal puede tocarme. La luz seguirá viva en la tierra. No importa si el papel se rompe, si el bolsillo cambia, si el tiempo pasa. Mientras ese recuerdo exista dentro de ti, la presencia permanece. La verdad es que pasamos gran parte de la vida buscando milagros grandiosos, pero los mayores milagros suceden en silencio, en el abrazo de quien se quedó, en la risa que vence al luto, en la fe que regresa después del dolor, en la simple alegría de abrir los ojos y respirar un día más. La vida es el milagro que olvidamos agradecer, y quizá el secreto de los sabios fuera justamente ese: recordar que vivir ya es estar protegido. El secreto final no está en el pergamino, ni en las palabras, ni en el ritual. Está en vivir de tal manera que Dios no necesite ser recordado porque está presente en todo. Cuando amas, Él está allí. Cuando perdonas, Él está allí. Cuando cuidas, cuando esperas, cuando agradeces, Él está allí. Y cuando todo parece oscuro, Él aún está dentro del bolsillo de tu alma. Llevar a Dios en el bolsillo es un símbolo.
Llevar a Dios en el corazón es el destino. Entonces, al salir de casa mañana, toca el bolsillo, siente el papel, respira hondo. Pero sobre todo, recuerda, el verdadero escudo es el amor que llevas contigo. La vida no será siempre fácil, pero será sagrada si caminas con presencia. Y cuando regreses, mira al cielo y di: «He vuelto». Gracias, porque mientras haya alguien capaz de agradecer, la luz nunca se apaga. Dios es el camino, el escudo y el hogar, y la vida con todos sus dolores y bellezas es el lugar donde Él eligió habitar, dentro de ti.